Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños en los que mamas fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites? le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la sobra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios amado, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, mi Dios, con un corazón agradecido, Padre, porque tú nos has guardado, tú nos has permitido llegar a este lugar, mi Dios. Seas tú en esta hora, Señor, llenando nuestras vidas, seas tú recibiendo toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día, Señor, y porque tú nos sustentas, Señor, tú nos fortaleces, tú nos levantas, mi Dios. Tú pones ese querer como el hacer por tu buena voluntad y nos permites estar aquí en tu casa, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Padre, no por que nosotros, Señor, seamos buenos, Señor. Gracias te damos en esta hora, recibe toda la gloria y toda la honra, Padre bendito. Santo es tu nombre, Señor, te adoramos y te bendecimos. En su templo alabe que vive, que basta en su templo alabe que vive, alabe, alabe, alabe que vive, alabe, alabe, alabe que vive, que basta en su templo alabe que vive, que basta en su templo alabe que vive, alabe, alabe, alabe que vive, alabe, alabe, alabe que vive. Viva la fe, la esperanza y el amor. Viva la fe, la esperanza y el amor. Viva la fe, la esperanza y el amor. Que viva, viva, que viva, viva, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Esta alegría no va a parar, no va a parar. Esta alegría no va a parar, no va a parar. Esta alegría no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Por él entraré a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Por él entraré a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Gloria a la vida, misericordia, gloria a la vida, y la luz de alabanza, mi vida bendecida, en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos, dándome Señor, alzaré mis manos, dándome Señor, mis labios de alabanza, mi vida bendecida, en tu nombre mis manos alzaré. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, y Jesús nos sepultó en la más profunda mar. Mis pecados
Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, viene la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Viene la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, viene la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Viene la alegría para ti, para mí. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Santidad nadie la Señor, mi santidad nadie la Señor, pero yo sé y con tu Espíritu me santificaré, pero yo sé y con tu Espíritu me santificaré. Hace tu cantar sobre la roca, el Jesucristo te ayudará. Hace tu cantar sobre la roca, el Jesucristo te ayudará. Y venga Dios con fuerte viento, pero tu casa no se caerá. Y venga Dios con fuerte viento, pero tu casa no se caerá. Como que andan las calles lloro con Jesús, yo voy a andar las calles lloro con Jesús, yo voy a andar las calles lloro, voy a andar las calles lloro, voy a andar las calles lloro con Jesús. Y venceré, porque en el Salmo dijo venceré, porque conmigo va venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo va venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Una mirada, Señor, el que puede salvar al pecador. Una mirada, Señor, el que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es pasajera, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz,
Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó. Estaba yo perdido, pero Cristo me salvó. Estaba yo perdido, pero Cristo me salvó. Estaba yo perdido, pero Cristo me salvó. Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó. Una religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Movernos a Él, movernos a Él, movernos a Él y salvo serás. Movernos a Él, movernos a Él, movernos a Él y salvo serás. Solamente Cristo, solamente Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente Él. Solamente Cristo, solamente Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente Él. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Porque de noche y de día, el Salvador me guía, alumbra mi camino donde voy. Porque de noche y de día, el Salvador me guía, alumbra mi camino donde voy. Aleluya, ¿quién vive con nosotros? A su nombre, gloria, amén. Bendito sea Dios poderoso, gracias Señor, te damos porque tú nos has salvado, tú nos has perdonado, Señor, a través de ese sacrificio en la cruz. Gracias, mi Dios, porque solamente en ti tenemos ese gozo, esa paz, esa confianza, Señor, esa fortaleza que tú nos das cada día para seguir avanzando, para seguir caminando, Señor. Te damos gracias por tus maravillas, por tus obras, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias porque tú has sido fiel, tú no nos has dejado ni nos has desamparado, Padre. Por eso venimos con un corazón agradecido en esta hora, Señor. Gracias por la vida de tus hijos, por la vida de tu iglesia, Padre, que tú los has traído también a este lugar, Señor, para alabar tu santo nombre, mi Dios. Santo eres tú, Señor. Recibe la alabanza, Señor. Recibe la adoración, bendito Dios amado. Te bendecimos, Rey de Gloria. Un corazón
y nosotros
Señor, estamos bajo tu cobertura, Señor. Ahí es donde encontramos esa paz, ese refugio, esa fortaleza, ese amor de Padre, ese abrazo, Señor, que tú nos das, Señor, en tiempos difíciles, Padre. Ayúdanos a habitar debajo de tu abrigo, debajo de tu cobertura, Señor. Porque, Señor, mi Dios, si estamos debajo de tu cobertura, ahí estamos seguros, mi Dios. En ti tenemos esa seguridad, esa paz, ese gozo, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno, mi Dios, y porque para siempre ha sido tu misericordia, mi Dios. Gracias, Padre Santo, estás tú, Señor, recibiendo esta oración de tu iglesia, Padre. Tú conoces ese corazón dispuesto a adorarte, ese corazón agradecido que está en esta hora, Señor. Sean tú recibiendo, Señor, como una ofrenda agradable delante de tu presencia, Señor. Esa alabanza que suba, Señor, como un incienso, Señor, delante de tu trono. Te damos gracias, Dios bendito, Dios glorioso. Alabado sea tu nombre, Señor. Santo eres tú, Padre. Dios les bendiga, hermanos. Así dejamos de jugar a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Primer libro de Timoteo, capítulo 4. Primer libro de Timoteo, capítulo 4. Vamos a dar lectura del 6 al 16. Amén. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 16. Dice la palabra de Dios así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 16. Dice la escritura así. Si esto enseñas a los hermanos, seas buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Unidos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos a Dios Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor bendito y poderoso, por la oportunidad que nos das para hablar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos, Señor, a comprenderla para que podamos vivirla, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, porque sabemos, mi Dios bendito y poderoso, que es tu palabra, Señor, y no vuelve vacía. Que tú nos iluminas, tú nos enseñas, tú nos capacitas, Señor Santo y poderoso, para poder entenderla y para poder, Señor, vivirla conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Te alabo y te exalto en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, porque sé que tu presencia está aquí, Señor, y tu Espíritu Santo está para guiarnos, enseñarnos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, por esta bendición. Te alabamos y te bendecimos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentar. Dios siempre ha querido que las personas que Él llama, por supuesto, entiendan lo que es el llamado. El llamado de Dios no solamente consiste en llamarnos y al abandonarnos. Él tiene que trabajar el carácter, tiene que trabajar la vida, tiene que trabajar
en el corazón de la persona para que pueda hacer la perfecta voluntad de Dios. Si el hombre no entiende la perfecta voluntad de Dios, entonces el hombre va a terminar desviando el propósito de Dios, o sea, alejando el propósito de Dios. A veces nosotros pensamos, decimos, los hombres que fueron en el pasado eran hombres que no tenían letras, porque decían la palabra de Dios, era gente sin letras, del vulgo, dice la Escritura. Pero nosotros lo tomamos así porque vemos que ninguno era estudiado. Pero estando en la misma presencia de Dios, o sea, con el Dios Todopoderoso, con el Verbo hecho carne, por supuesto que tenían que aprender lo que dice la palabra de Dios. O sea, el mismo Verbo que dice la Biblia que se hizo carne, les daba la autoridad para hablar, dice la Escritura. Entonces, cuando Él se va, dice la Biblia, mandó que todos estuviesen unánimes juntos, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, dice la Escritura, pudiera guiarlos conforme al propósito de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo, hablando a Timoteo, le va a dar dos consejos. Primero, cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Y segundo, cómo ser un obrero aprobado por Dios. Es decir, cuando nosotros comenzaremos como ministros del Señor Jesucristo, con el deseo de servir, con el deseo de mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, a qué nos llamó. Muchos vamos a hacer la obra, vamos a hacer la obra del Señor, vamos a querer hacer la obra del Señor. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque significa que nuestra vida va a querer dar fruto, o va a producir ese fruto que Dios espera. Pero Dios en su misericordia nos enseña a ser buen ministros, pero también un obrero aprobado por Dios. Es decir, nosotros tenemos que ir madurando en el camino de Dios, madurando en el conocimiento de Dios, madurando en la palabra de Dios, porque lo que nosotros hablamos traerá edificación o traerá condenación. La Biblia dice, por tus palabras serás edificado o serás aprobado, o por tus palabras vas a ser condenado, dice la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, hablando en estos dos versículos, vamos a entrar al primer libro de Timoteo, capítulo 4, del que leímos, y también vamos a leer el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, pero primero vamos a desarrollar capítulo 4, versículo 6 al 16. Note que en los dos capítulos de diferentes libros, Dios, dice la palabra de Dios, le habla a Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo y le va a dar los consejos de cómo desarrollar, dice la palabra de Dios, su ministerio, cómo desarrollar el llamado de Dios o el ser aprobado por Dios para que él pueda entender, y más adelante el ser edificación también de acuerdo al propósito de Dios. Muchos de verdad, nosotros quisiéramos que el Espíritu Santo llegara, nos iluminara, hablara a través de nosotros y que esto fuera así siempre, no habría ningún problema, pero el problema consiste que Dios dijo, escudriñad las Escrituras. Dice la palabra de Dios. Primero, él hablando del apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, dice adviérteles que va a venir la apostasía. Usted ve en capítulo 4 la predicción de la apostasía. Dice la palabra de Dios, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, dice la palabra de Dios, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y a continuación, el apóstol Pablo comienza a decirle lo que él, como un joven que quiere servir a Dios, un joven que está dispuesto para servir a Dios, dice, esto manda y enseña. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Esto qué significaba? Dice la palabra de Dios, si Pablo le da un consejo para ejercitarse, dice la Biblia, en la piedad, entonces quiere decir que el apóstol, Timoteo, se ejercitaba también en su vida corporal. La Biblia dice el ejercicio corporal. Pablo no hablaría del ejercicio corporal si no hubiera un interés en Timoteo. Normalmente en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, se presenta que quieren tener un porte, que quieren tener una presentación en su cuerpo, en su vida. Pablo estaba diciendo, mira, quizás es bueno, el ejercicio no es malo, no es que esté condenando el ejercicio, sino que el problema consistía en que se centraban más en el ejercicio corporal, que en mostrar la vida que Cristo había producido en ellos, que Cristo había cambiado, que había transformado. Y como hombre de Dios, Pablo le está diciendo a Timoteo entiende que tus días de mostrarte así han pasado.
¿Por qué? Porque esto te restará autoridad en tu vida, te restará que tú puedas enseñar, que tú puedas mostrar a los demás. Por eso dice la palabra de Dios, ejercítate para la piedad. El ejercicio te va a servir un tiempo, pero después la piedad va a ser para toda la vida, dice la Escritura. Pablo estaba diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos ver es ser ejemplo, dice la palabra de Dios. El ejemplo que nosotros demos, el ejemplo que nosotros mostremos, vale mucho más que lo que nosotros digamos o que nosotros creamos que tengamos. ¿Por qué? Dice la Escritura que en boca de 2 o 3 testigos conste todo el asunto. O sea, la Biblia dice que para ser un hombre aprobado, primero tenía que pasar por el presbiterio para poder entender el propósito de Dios. Lo ungían, oraban por él y lo mandaban para hacer el servicio a Dios. Pero pasar el presbiterio, o sea, para que lo ungieran, para que oraran, él tenía que dar testimonio a muchas personas. Muchas personas tenían que ver que de verdad su vida había caminado con Dios, su vida había sido un ejemplo para con Dios. Pablo está recordándole esto. Una persona que sirve a Dios tiene que tener un buen ejemplo en muchas áreas, en todas las áreas. Es verdad que habrá muchas cosas que nos falten, pero Pablo está diciendo, tienes que ser un buen ejemplo. La mayoría de las cosas tienen que ser un buen ejemplo, dice la palabra de Dios. Y le dicen, primero, en palabra. Ahora, si es malo el estudio de Dios, ¿por qué Pablo le dice que tiene que ser ejemplo en palabra? Palabra no solamente en su manera de hablar, sino en su manera de conocer la palabra de Dios, de saber la palabra de Dios. Pues dice la palabra de Dios, versículo 13, regresamos ahorita al versículo 12, versículo 13. Entre tanto que voy, que dice, ocúpate, ¿qué? En la lectura. Amén. Ocúpate en la lectura. No estés de ocioso, buscando, tratando de llenarte de otras cosas. Ocúpate en la lectura, dice la palabra de Dios. Hablando a la persona que empieza, dice la Escritura. Dice, la exhortación, entiéndase, en animar, en fortalecer, en levantar las manos a aquellos que necesitaban, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué iba a usar Timoteo para poder exhortar a los demás? La palabra. Por eso es que se le demanda la lectura, dice la palabra de Dios. Pero después, dice la palabra de Dios, la exhortación y ¿qué? La enseñanza. Si no había enseñanza, si no había una enseñanza previa, la Biblia dice que este hombre llamado el apóstol Pablo había pasado mucho tiempo sentado a los pies de Gamaliel aprendiendo la ley de Dios, la ley de Jehová, dice la palabra de Dios. Y dice la Escritura que cuando él se convierte, se va al desierto de Arabia, dice la palabra de Dios, por 3 años, aproximadamente 3 años y medio, y él aprende la Escritura, dice la palabra de Dios, donde Cristo se le aparece, y él aprende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en su natal ciudad, él había sido desechado porque había asolado, dice la palabra de Dios, a todos los judíos, por eso no lo querían, dice la Escritura. Entonces, Dios le enseña. Esto significa algo bien importante para nosotros. Si nosotros no aprendemos la palabra de Dios, si nosotros no aprendemos a interpretar la palabra de Dios y usamos a la manera que nosotros pensamos o nosotros queremos, esto va a ser peligroso cuando nosotros expresemos la palabra de Dios. Es peligroso. ¿Por qué? Dice la Escritura. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, versículo 15, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, que dice, sea manifiesto a todos, dice la palabra de Dios. O sea, ¿quién iba a probar lo que en la vida de este varón se estaba llevando a cabo? Los que estaban alrededor. Los que están alrededor son los que juzgan, son los que estaban viendo si el aprovechamiento que nosotros hemos tenido, si el aprovechamiento de la palabra de Dios, la estamos usando para bien o lo estamos usando para mal. Entonces Pablo está diciendo, tienes que preocuparte en las cosas que te he enseñado, tienes que preocuparte en la enseñanza. La enseñanza es básica, es la parte importante del Hijo de Dios. Tiene que aprender a conocer las Sagradas Escrituras, porque si no conoce las Sagradas Escrituras, estaremos diciendo cualquier cosa menos lo que está escrito. Y el problema es que a veces usamos las cosas como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Entonces cuando las palabras de Dios producen fruto, dice la Escritura, cuando las palabras de Dios de verdad
llevan la palabra viva, santa, poderosa. No estamos hablando de que algunos pueden tener una capacidad para poder hablar, una capacidad para poder decir. No. La palabra viva que se clava en el corazón, que se forma en el corazón, que forja el corazón, que forma el corazón, y que el único que la puede poner ahí, dar ahí y llevar fruto ahí es el Espíritu Santo. Es el único que puede hacerlo. La Biblia dice, así será mi palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios, y no volverá a mí vacía. Entonces, nosotros ignoramos, la Biblia dice, como tú ignoras lo que hace el viento, la nieve cuando corre, cuando lleva las cosas, dice, así ignoras la obra de Dios. Nosotros ignoramos la obra de Dios. Pero su palabra cuando corre, lleva fruto, va formando, va forjando, va fortaleciendo, va haciendo que la persona sea madura en el Señor y pueda ser un buen servidor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos llamados, dijimos, la mayoría de nosotros comenzamos a la manera que nosotros creemos, que nosotros pensamos. Entonces el Espíritu Santo tiene que preparar nuestras vidas, preparar nuestros corazones para ponernos en el lugar que necesitamos, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Lo mismo en todas las áreas de la vida. Nosotros a veces pensamos o nos conformamos con querer servir a Dios de la manera que nosotros queremos o pensamos, alabar a Dios de la manera que nosotros creemos. Pero la Biblia dice que no es así. Nosotros tenemos que día a día fortalecer nuestra vida, ir creciendo, porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, a veces nosotros no crecemos ni siquiera en temor de Dios. Hacemos lo que queremos, vivimos como queremos. Porque muchos nos acostumbramos a decir, ya sabemos que Dios me perdona, ya sabemos que Dios me pasa esto, o tolera esto, o no me regaña por esto. Hacemos lo que queremos en la casa de Dios, lo que queremos hacemos, pensando que nosotros nos libraremos de todas estas cosas. Pablo está diciendo, tú tienes que enseñar la palabra de Dios, enseñar a aquellos que te escuchan, que vean tu ejemplo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué decía esto? Dice la palabra de Dios. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Escuche, ¿cuántas veces ya le dijo que tenga cuidado en lo que lee, en lo que aprende, en lo que escucha, en lo que va aprendiendo, que tuviera cuidado? La doctrina. Ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, dice la Escritura primero. ¿Por qué Pablo daría ese consejo a una persona como Timoteo? Porque sabía que la juventud era fácil de mover, es fácil de mover. Entonces Pablo está diciendo, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice estos consejos, ten ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Tu conducta debe de ser mejor que los demás. Tu manera de amar debe ser más que los demás, sin hacer acepción de persona. Él tenía que amar a todos por igual. Es fácil nosotros amar a quien queremos, cualquiera lo hace, pero amar al que no queremos cuesta trabajo. La Biblia dice, hablando del apóstol Santiago, dice, ustedes se hacen distinción de personas. Cuando ven una persona entrar y hacen distinción de personas, la Biblia dice, ¿no estás infraccionando la ley? ¿No se infracciona la ley? Se infracciona. Entonces Pablo está diciendo, si Dios te enseñó y tú quieres servir a Dios, de verdad quieres vivir, debes de aprender a fijarte en ti, cómo está funcionando la doctrina, a que tú camines conforme a la doctrina que Dios te llamó, que Cristo te llamó. Nosotros queremos caminar como nosotros pensamos. Supongamos que Timoteo tenía una novia por ahí. Querer servir a Dios y querer fortalecer él su vida personal. ¿Cómo podríamos hacerle? Sabiendo que la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, que tuviera cuidado con su juventud. ¿Por qué? Porque él sabía que el joven es débil en la carne. Pero también estaba diciéndole a Timoteo, si tú no entiendes que debes de someter tu vida a Dios, que entregar tu vida a Dios, todas las cosas tienen su tiempo. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Lo que tú predicas, lo que tú enseñas,
puede perjudicar a los que te oyen. ¿Por qué? Porque si tu conducta, dice la Biblia, si están viendo la conducta, está viendo la conducta de la persona y ve que usted lo hace y el otro lo hace, la Biblia dice que su conciencia débil se contamina, dice la Escritura. Entonces, en un principio, el apóstol Pablo dice, mira, tienes que ser un buen ministro de Jesucristo. Pero conoce que es un buen ministro de Jesucristo. A veces aplicamos la palabra a todas las cosas sin conocer de dónde proviene, de dónde viene. Me acuerdo mucho cuando una persona dijo, se acercó a una muchacha y le dijo, es que yo quiero ser casi líder de jóvenes y andar con el de los jóvenes, el que andaba ahí de líder de jóvenes, andar con él porque juntos tuve un sueño y juntos vamos a conquistar los jóvenes. Vi una multitud de jóvenes y los dos estábamos ahí sentados y dice esta persona le dijo a esta joven, le dijo, bueno, la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando yo escucho, ¿qué estás diciendo? O sea, en pocas palabras, ¿qué le dijo? Sí, échale ganas, Dios te lo va a dar, ¿cierto o no? Han pasado como 15 años y nunca se lo dio. Jamás. Entonces, a veces queremos usar la palabra para que esa palabra nos convenga. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Y a veces lo que es mejor para nosotros, o lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros, no lo es. Pero lo que Dios sabe que es mejor para nosotros, lo es. Entonces dice la palabra de Dios, escucha, primero, fíjate bien la palabra, aprende la palabra, vive la palabra, enseña la palabra, pero primero siéntate a que la aprendas. A que la aprendas a reconocer, a que aprendas a vivir la palabra de Dios, porque esta palabra te puede hacer salvo, dice la Escritura, te puede hacer sabio, dice la palabra de Dios. Entonces, el primer consejo para ser un buen ministro de Jesucristo es la negación personal. Para muchos no es difícil la negación personal. ¿Por qué? Porque es someter nuestra vida a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces dice la palabra de Dios, ejercítate para conocer la palabra, estudia la palabra, vive la palabra, que la palabra se haga una en ti, que tú conozcas la palabra, sepas la palabra, aplica la palabra. Dice la Escritura, el apóstol Pablo le dice más adelante, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, ¿cierto? Primero era una persona servicial. Ve aquí, ahí va. Ve allá, ahí está. Es obediente, es servicial. Muy bien. Esto es un buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo mostraba con su conducta. Lo mostraba con su vida. Pero ahora vamos a ver capítulo 2 del primer libro a Timoteo, del segundo libro a Timoteo. Amén. Dice el capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Note usted bien. Primero le decía en el servicio, tenía que hacer varias cosas para que él fuera aceptado, su servicio fuera aceptado. Ahora le dice, esfuérzate, dice la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué dice? Debe trabajar primero. ¿Se dio cuenta? O sea, aquí Pablo le está diciendo que vas a tener que ir creciendo en el conocimiento de Dios, en el servicio de Dios, hasta que seas un obrero aprobado. El servicio era bueno, pero ahora Dios quiere un obrero aprobado, dice la palabra de Dios. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, porque Él les enseña a no contender sobre palabras. Porque conoce la palabra.
Y el que conoce la palabra sabe que no se debe de contender sobre las palabras. Mire, una observación. Normalmente las personas que creen que conocen son los que van a discutir. Pero la persona que conoce guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? Porque sabe lo que ha creído, lo que ha visto. Entonces, Timoteo ahora ya no es una persona que se le dice, procura leer. Ahora vas a enseñar. Ahora ya estás preparado por Dios. Ya Dios lo preparó. Ahora tú vas a enseñar a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Significa que había un crecimiento en la vida de Timoteo. O sea, Timoteo no era una persona llamada por Dios para estar sentado en una banca. Pasan los años, y siguen pasando los años, y no aprendemos. Timoteo iba creciendo en el conocimiento de Dios. Esto encarga, esto enseña a los demás. Ahora no se le pedía la conducta, ahora no se le pedía que fuera testimonio o que mostrara su amor. Ahora ya había vivido esa parte de su vida. Ahora se le enseñaba o se le mostraba o se le pedía que enseñara a los demás, que preparara a los demás. A veces nosotros pensamos que el crecimiento a Dios es hacer siempre lo mismo, pero Dios conoce dónde ponernos conforme a su propósito. Dice la palabra de Dios, que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición ¿de quién? De los oyentes. Por eso él no discutía. Él sabía que las palabras ahora tenían poder. Amén. La palabra tenía poder. Dice la Escritura, seguimos, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, usa bien, dice la Biblia, usa bien. Entonces, si la Biblia dice que use bien la palabra de Dios, ¿la palabra se puede usar mal? Si la Biblia dice, no hace mi palabra bien a los que caminan rectamente, pero también la Biblia dice, tú que tomas en tu boca mis palabras, si tú corrías con los que hacían pecado, o sea, con los que estaban en adulterio, dice la palabra de Dios, con los adúlteros corrías, estaba tu parte ahí, con los mentirosos. O sea, la palabra la podemos usar a nuestra conveniencia. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mira, procura con diligencia, que usa bien la palabra de verdad. La palabra tienes que aprender a usarla. Cuando usted iba al kinder, le ponían una letra y usted hacía la letra toda fea, ¿verdad? Bueno, algunos se quedaron con esa maña y hacen sus letras, nos salen feas las letras, pero a medida que va creciendo, usted va tratando de que sea entendible, ¿cierto? O sea, un niñito no puede hacer la misma letra que usted hizo. ¿Por qué? Porque usted va aprendiendo a medida que va creciendo. Dios es exactamente lo mismo. Dios trabaja con nosotros para que nosotros vayamos aprendiendo, cada día madurando en el camino de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura así. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más, ¿a dónde? A la impiedad. Mire, yo no tengo problema que usted escuche lo que quiera escuchar. Al final, todos vamos a dar cuentas a Dios. Muchos, yo sé que les gusta escuchar predicaciones aquí, acá y allá. Y cuando escuchan, cuando yo los escucho hablar, no hablan la palabra de Dios, hablan lo que dijo el predicador, no lo que dice la Escritura. Y a veces, yo no sé, nos ha pasado a todos, yo creo. Es que, como dice el hermano Isaías, ¿cómo dice el hermano Isaías? ¿Cómo dice? O como dice fulano y sutano. No. Usted tiene que hablar lo que dice la palabra de Dios. Porque es verdad, nosotros podemos tener una idea de la Escritura, pero lo que dice la palabra de Dios es más que suficiente.
Entonces Pablo le está diciendo a esto, ten cuidado de esas palabras, vanas palabrerías, ten cuidado. La Biblia dice, habla muy claramente respecto a todo esto. Pero a medida que nosotros conozcamos la Escritura, es como nosotros, dice la palabra de Dios, podemos comprender lo que Dios dice en nuestras vidas. Note usted a qué grado llegaba. Versículo 17 dice, y su palabra que dice, carcomerá como gangrena, las cuales son Himeneo y Fileto. ¿Causa daño? Causa daño. ¿Cómo qué? Como gangrena, dice la palabra de Dios. ¿Qué era la gangrena? ¿Qué es la gangrena? La gangrena es que caía es una bacteria, ¿no? Bueno, iba contaminando, poquito a poquito, iba contaminando, iba pudriendo la carne. Entonces, como algo así como la lepra, dice la palabra de Dios. Entonces, iba haciéndolo inservible, pero iba caminando poquito a poquito hasta destruir el cuerpo. Tan es así que muchos les tuvieron que cortar algunas extremidades. ¿Por qué? Porque contamina, destruye. La Biblia dice, hay palabras que destruyen. No edifican, destruyen. Pero si tú eres un obrero aprobado, dice la palabra de Dios, ten cuidado de esto. Enseña. Fíjate, pon atención. Hay muchas personas que cuando uno escucha hablar su palabra, están hablando herejías. Y si Dios quiere preparar a su iglesia, hermanos, que eso es lo que puso Dios en mi corazón. Yo no dudo que Dios haya puesto las cosas en tu corazón, pero procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien, dice la Escritura. Seguimos, dice, a tal grado dice la Biblia que lo estaban confundiendo, versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Por qué Pablo está tan interesado o estuvo tan interesado en que Timoteo aprendiera la palabra? Porque había muchos que iban a trastornar la fe de algunos. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, hermano. El único que nos puede guardar de todo esto es Dios, es verdad. Pero la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. El problema de la iglesia sigue siendo el mismo. No escudriñamos. No nos gusta la enseñanza. Proverbios, dice la palabra de Dios, el proverbio de Salomón, para adquirir sabiduría, conocimiento, discernimiento, dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, yo también fui delicado y el hijo de mi madre me enseñaba, dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. David decía, más que mis enseñadores he aprendido. ¿Tenía enseñadores? Tenía enseñadores. Tenía aquellos que los instruían. La Biblia dice que de todo bien que nos pase, demos noticia o digamos lo digamos a las personas que nos enseñan, dice la palabra de Dios. La enseñanza es algo primordial para nosotros poder llegar o poder llevar la palabra de Dios con eficacia, con poder, con autoridad. La enseñanza. Y sin enseñanza no hay nada, dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Escuche bien.
La Biblia dice, hay algunos que son para usos honrosos y otros para usos viles. Usos honrosos no significa que no estaban siendo usados, son usados por Dios, pero usos viles también. El problema es el final. Algunos toman en poco a Dios. Me da tristeza, tristeza, porque es tristeza. A veces en los que debemos de prepararnos para publicar la palabra de Dios, para hablar la palabra de Dios, y en lugar de estar preparándonos para publicar la palabra de Dios, no, hermano, yo me quedo, a mí déjenme aquí en el grupo. Es un ejemplo, ¿vale? No se va a enojar. Pero tiene que prepararse. ¿Qué porque tocamos ya no vamos a conocer la palabra de Dios? Tenemos que conocer la palabra de Dios. La palabra está por encima de todas las cosas. Dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Cantamos. Yo recuerdo un día, salí a predicar y un día estaba una muchacha, tocaba muy bonito la batería, pero remates y todo eso. Ay, Dios mío, toca muy bien la batería. Entonces me invitaron a predicar, iba a pasar a predicar y estaba orando y por supuesto pues se oye la música, los hermanos, los coritos, hermanos pentecostales que cantaban muy bien. Entonces cuando estoy escuchando la batería, cómo está tocando, digo, toca muy bien la persona. Pues yo estoy orando, estoy diciendo, Señor, que lo que tú quieras hablar, Señor, porque yo no sé, enséñame, háblame, ministra mi vida para poder hablar tu palabra. Cuando voy subiendo al estrado, me invitan voy subiendo al estrado para pasar al púlpito para predicar, Dios habla en mi corazón. Tú oyes que toca y eso es muy bueno, pero ella no me conoce. Entonces yo pasé, la hermana sonrió, yo me sonreí, pasé, prediqué la palabra de Dios. Cuando terminó, me acerqué a ella, le dije lo que Dios había hablado en mi corazón y ella comenzó a llorar. Tocaba por tocar, tocaba por diversión, tocaba por estar en un grupo, pero no conocía a Dios. Y entonces, ¿a quién le cantábamos? ¿A quién le cantamos? ¿Para quién lo hacemos? Porque la Biblia dice, hacedlo bien, tañed el címbalo, el arpa, con panderos, con decacordios, ¿sí? No dice la Escritura así, ¿verdad? Pero a veces lo hacemos sin conocer a Dios. Entonces, el problema era, Pablo estaba diciendo, mira, enséñales. Háblales. Porque nos centramos más en otras cosas antes que en Dios. Nos trata de escudriñar la palabra de Dios, 1, 2 o 3. Ese es el problema que vivimos en nuestra actualidad. La Biblia dice, hay vasos de usos viles y vasos de usos honrosos. Tenemos que conocer la Escritura. Dice la Biblia, seguimos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, versículo 21 del capítulo 2. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena. ¿Se da cuenta? Entonces, es imposible que nosotros no nos demos cuenta de esto. Pues, ¿qué nos manda Dios? ¿Qué nos manda? Enseña. ¿Pero qué nos manda a nosotros que apenas comenzamos? Aprende. Ve, pregunta, está atento. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es vida, es viva y eficaz. Dice la Escritura, más que todos mis enseñadores he aprendido porque amo tu ley. La diferencia de aprender más que los que enseñan es cuánto ama usted la palabra de Dios. Entonces Pablo pone en dos cosas a Timoteo y así nos pone en dos cosas a la iglesia. ¿Quieres servir?
sea un buen servidor. Pero es mejor ser un obrero aprobado por Dios. El servicio lleva ejemplo, pero el obrero aprobado lleva una experiencia de vida con Cristo. Entonces Dios nos manda no querer simplemente en el servicio, en cualquier lugar que nos pongan. No nada más un servicio, prestamos un servicio. ¿Qué haces? Toco en la iglesia, predico en la iglesia. Estamos haciendo un servicio para Dios. Pero cuando Dios te diga, levántate y ve a donde te voy a mandar. Un obrero aprobado por Dios es lo que Dios está buscando para su pueblo, para su iglesia. Porque el obrero ya está dispuesto a enseñar a los demás. Antes quizá Timoteo quería abarcar todo. Pero cuando Dios le enseña, Timoteo enseña a los demás. Dice la Biblia, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Qué más? Otra vez. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cuántas veces le dice de enseñar? ¿Apto para qué? Enseñar. ¿Y qué es una persona apta para enseñar? Tiene que conocer lo que está enseñando. El que va a enseñar tiene que conocer lo que está enseñando. Porque si no lo conoce, si usted le dan un producto para vender y no conoce el producto no se va a vender. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Entonces Dios nos enseña para que nosotros conozcamos a lo que nos mandó. Y la Biblia dice, cerramos con esto, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Para usted corregir es porque alguien ya lo tuvo que haber corregido. Amén. Pero si usted piensa que su revelación es muy buena, es mejor que todos los demás, está por encima de los demás, no importa, siga así. Al final nos vamos a presentar delante de Dios. Él sabe por qué puso personas. Él lo sabe, porque al final el que los escogió fue Él. Pablo está diciendo a Timoteo, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Pablo está diciendo, es bueno que seas un buen siervo de Jesucristo, pero procura llegar a ser un obrero aprobado por Dios. Un obrero que ya sabe lo que su Señor quiere. A los que empiezan hay que mandarlos, ¿verdad? Hay que decir por aquí, por aquí, por aquí. Pero un obrero ya sabe lo que quiere el Señor. Es como aquel siervo, dice la Biblia, que llega el siervo, llega el dueño o llega el señor de la casa, llega, se sienta y los siervos se acercaban y le lavaban los pies. No tenía que decirle, lávame los pies. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Hay personas aquí que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero nos cuesta trabajo. Tenemos que aprender a ser un obrero aprobado por Dios. Cuando usted aprenda a ser un obrero aprobado por Dios, su testimonio hablará más que muchas palabras. Oramos a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque es bendición a nuestras vidas, mi Dios. Y tu palabra es viva, eficaz, santa, poderosa, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Gracias porque nos hablas a nuestras vidas, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Mi Dios, tú ayúdanos a entenderlo para poder llevarlo a cabo. Gracias porque eres bueno, Señor, y tu palabra no vuelve vacía, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque sabemos, Padre bendito, que tú estás con nosotros y tú nos vas a guiar a toda verdad. Tú, Señor, bendito y poderoso, nos muestras el camino que debemos de andar. Te alabamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.